Y empezamos con la película número 4 dentro de la serie Viajando en el Tiempo. Esta vez voy a ver la que es considerada por muchos y por muchas listas, especialmente la que he basado, que es la lista de LAFI, como la mejor película de todos los tiempos. Citizen Kane, o Ciudadano Kane, o El Ciudadano, es una película de 1941 dirigida y protagonizada por Orson Welles, quien también es reconocido como uno de los escritores del guión de esta película, junto a Herman Mankiewicz. Pondré el nombre abajo porque mi pronunciación del nombre no es la más adecuada. La película es en blanco y negro y es la primera y creo más reconocida obra de Orson Welles, quien hasta ese momento se había dedicado a hacer teatro. Ahora, ¿por qué esta película es reconocida como una de las mejores de toda la historia? Y es debido a todas las innovaciones que hizo, entre las cuales podría destacar las siguientes. La profundidad de campo. Costó mucho tiempo trabajarla en esta película y se utilizaron un montón de trucos para lograrla, pero es el detalle que te permite ver todo clara y nítidamente, todos los detalles de la toma, tanto los que se encuentran en primer plano como las personas y los últimos detalles que están al fondo de la escena. Esto antes no se había podido lograr, no de esta magnitud y no con esta claridad. El uso de flashbacks y narradores múltiples. Esta historia se narra de diferentes puntos de vista que te van contando la historia del protagonista y por medio de recuerdos de esas personas, por medio de cosas que ya habían pasado. Es el conducto de toda la película, de cómo se narra esta historia. Este detalle a esta amplitud nunca se había usado y el hecho de que haya funcionado tan bien es lo que genera el mérito de esta forma de narración. También es conocida como el narrador poco confiable, ya que se está basando en recuerdos de personas y su punto de vista para conocer a este personaje. El movimiento de la cámara, lo que permitió crear tomas donde se elevaban y se veía el techo de las diferentes instalaciones que tenían, en especial el castillo y la casa de ópera que construyó. También está el maquillaje. En el momento de la grabación de la película, Orson Welles era un hombre un poco mayor y lograron hacerlo ver mucho más joven de lo que era, hasta hacerlo mucho mayor. Y otro punto es la música y la banda sonora. Ambos se trabajaron de una forma muy única y diferente para lo que se hacía en esa época. Ambas se enfocaron en darle más énfasis a las diferentes escenas por medio de la música o los sonidos de fondo y cómo la misma música permitía narrar un poco el paso del tiempo, ya que hay varias escenas donde en un segundo pasa mucho tiempo y es la música y la forma de conectar las escenas que permitieron que este efecto funcionara y que la película se moviera a un ritmo animado. Uno de los detalles más controversiales de esta película es que muchos suponen, y también lo dijeron los mismos escritores, pero años después de que se estrenó, es que el protagonista esté inspirado en una persona de la vida real, un magnate de los medios de comunicación llamado William Hearst. Y es que una vez he leído un poco más de la vida de este señor, hay varias notas en la película que siguen el recorrido de esta persona. Y cuando él se enteró de la película y cuando supo de lo que iba, no estaba muy feliz con esto. Y debido a la influencia que él tenía en Hollywood en esos momentos, varios estudios intentaron comprar la película y destruirla. Querían pagarle al estudio RKO para eliminarla, para eliminar todas las copias y nunca mostrarla a nadie. Pero debido al contrato que tenía la productora con el director, fue que la película logró ver la luz. Pero casi ninguno de los cines más importantes quería mostrarla, debido a la misma razón. Es por eso que por mucho tiempo fue un fracaso en la taquilla, a pesar de ser muy amada por la crítica. Y fue en su relanzamiento en 1956 poder expandirla por Europa para que la película alcanzara su reconocimiento como la mejor de todos los tiempos. Y otra de las lamentables consecuencias de esta controversia fue que la película no ganó mejor película de ese año en los Oscars. La película fue nominada a 9 estatuillas, de las cuales solo obtuvo una, que fue a mejor guión original. Siendo que la ganadora de mejor película de ese año fue Qué verde era mi valle, de John Ford. Ahora hablemos un poco más de la película en sí. La película sigue la vida de Charles Foster Kane. Tras su muerte y la última palabra que dijo, un periodista decide iniciar una búsqueda de la verdad para encontrar el significado de esta palabra. Y para eso entrevista a sus antiguos colegas, a sus antiguos amigos, para intentar descubrir este misterio. Y poco a poco estas personas te van narrando su vida, desde joven hasta adulto y su muerte. Dentro de los narradores tenemos a su mano derecha de los negocios, Bernstein, su antiguo mejor amigo y uno de los periodistas, Leland, su segunda ex esposa, Susan,
los diarios de quien fue su guardián legal, Thatcher, y su mayordomo al momento de su muerte, Raymond. Cada uno narra diferentes partes de su vida, incluyendo su niñez, sus primeros años en el periódico que compró, su carrera política, cómo eran sus relaciones con sus esposas y cómo poco a poco fue perdiéndolo todo. Desde partes de su riqueza, porque el hombre era extremadamente rico, hasta sus principios y por último todos sus seres queridos. Ahora, ¿cuál es mi opinión de la película? Entre lo bueno y lo que puedo destacar de ella es primero la forma de la narración, eso de permitir a otras personas dar su opinión y narrar la vida del personaje principal. Fue muy único, permitió a la vez tener una sensación de que conocías y no conocías al protagonista, ya que cada uno de ellos narró esas partes de la vida del protagonista de la forma que ellos creían que él era. Y nunca llegas a tener una visión de quién es. Otro de los detalles más importantes es todos los logros cinematográficos que se hicieron en la película, los cuales mencioné antes. Y sé que con el tiempo esto no resalta tanto como lo hacía en sus tiempos, pero una vez que lees sobre el tema, una vez que ves los detalles cuando te los explican y entiendes en qué momento los utiliza, es donde la película gana un gran peso. Y esto jugó un papel muy importante la segunda vez que vi la película, porque cuando la vi por primera vez, la vi sin saber nada, la vi completamente en blanco, sin conocer nada de la historia. Fue muy educativo para mí verlo una segunda vez y ver los detalles, ver esos cambios y ver ese logro cinematográfico. Otro de los detalles que también me gustó es la clara complejidad de los personajes, no solo del protagonista, sino también de los narradores que utilizan y los demás personajes que aparecen en la misma historia. Cada uno de ellos estaba muy bien logrado y bien cimentado en esta realidad que habían creado. Y más que todos los personajes que se quedaron grabados en mi mente después de la película es su madre, del protagonista, y la primera esposa. La claridad de las líneas, la interpretación de los actores y la forma en que se narraban estos personajes funcionaron para mí muy bien. Y que logres esto teniendo varios personajes a los cuales seguir es para mí muy importante. Y el factor más importante, el que más me ha gustado, es cómo permitieron narrar esta historia. La historia de un hombre que empieza siendo un ser idealista y lleno de esperanzas, con los recursos para lograr cosas fantásticas, pero cómo esto se va perdiendo con el tiempo debido a sus aspectos negativos y a sus defectos, cómo las ansias de poder y de ser amado juegan un papel tan importante en el declive de esta persona, cómo logra de una forma no solo destruirse a sí mismo, sino a todo lo que lo rodean. Y el último detalle que para mí impactó más fue el final de la película, donde el periodista no logra descubrir el significado de la última palabra, donde al final es al espectador a quien deciden decírselo. Es, creo, de una forma la única toma completamente honesta de la película, y esto de una u otra forma hizo que cambiara para mí la perspectiva de la historia y entendieras un poco más el impacto de este pequeño detalle a lo largo de la película, lo que él había perdido como persona, lo que él añoraba. Pero a pesar de ser un clásico de cine, sí tiene un pequeño defecto para mí, y es la lentitud de cómo se mueve la película, a pesar de que hay muchos detalles bien logrados y a pesar de que hay muchas escenas muy interesantes. Siento que en ciertas partes de la película el tono decae, deja de ser esta narración animada sobre este ser humano y sobre este misterio y se vuelve un poco más tedioso de ver. Son, la verdad, algunos momentos a lo largo de la película, pero que lograron cansarme un poco y lograron hacer que yo sintiera la duración de la película. Pero creo que de alguna forma eso es muy típico de esa época, donde te retienen más del tiempo necesario en ciertas escenas. Fuera de eso, no le encuentro ningún defecto a esta película. Es una película muy bien lograda, es una historia muy interesante y entiendo por qué es la mejor de todos los tiempos. Quizás nunca llegue a ser mi favorita o esté dentro de las mejores películas, a mi parecer, a mi gusto, pero sí entiendo la importancia histórica que tiene, el peso cinematográfico que tiene y por sobre todo la capacidad de narrar una historia de esta forma y narrar esta historia en específico. De alguna u otra forma te rompe el corazón y te hace invertir un poco más de ti en este personaje para llegar a conocerlo. Quieres saber quién es, quieres saber por qué es así, quieres saber qué es lo que lo llevó a este punto de su vida. Entiendo por qué claramente que no ganara el Oscar era un insulto a la calidad de esta película. Y la recomiendo, claro está. Y eso sería todo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, subido todas las semanas y vayan al cine. Y si llegan a ver este clásico me dicen qué les pareció. ¡Chao!